Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Le damos la gloria al Señor por permitirnos venir una vez más a este devocional que hemos planeado hacer cada noche, 8:30 de la noche. Le damos la gloria al Señor por la familia Charry que nos ha cedido la sala de su casa para que podamos tener esta reunión. Bendecimos a todas las familias aquí representadas. Hay un buen número de hermanos en esta noche acá en esta sala. Dios por todos y cada uno de ellos. Damos la bienvenida también a los hermanos que se conectan a través de Facebook Live. Le damos la bienvenida a Patricia Candelario. Le damos la bienvenida a Rosana Villalba, a Juan Barraza, a Karina Paola y a todos los que están llegando. En contados minutos estaremos dando inicio a este devocional para la gloria de Dios nuestro Señor. Así que aún estás a tiempo, a hermanos que te hemos enviado la invitación, amigos que te hemos enviado la invitación, aún estás a tiempo de conectarte para llevar este devocional número 3 que iniciamos hace unos días. Así que estamos esperando que otros hermanos y otros amigos se conecten para comenzar este servicio. Antes de comenzar vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que sea el Señor ayudándonos, para que sea el Señor asistiéndonos. Vamos a orar, hermanos. Le pido ahí en el lugar donde usted está que ore al Señor. Vamos a orar. Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno y soberano Rey, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor. Gracias, porque si aún estamos en pie, ha sido solo por tu gracia, Señor. Si aún respiramos, Dios mío, es porque tú así lo has permitido, porque tú así lo has querido, Señor. Gracias te doy por cada familia aquí representada, por cada miembro de la familia que nos congregamos en esta noche, y también te doy gracias por cada hermano y por cada amigo que se conecta a través de las redes sociales para participar de este servicio para la gloria del Señor. Señor, te rogamos en esta noche que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Reprendemos en tu nombre, Señor, toda obra del enemigo, todo aquello que quiera venir a perturbar esta reunión, Señor. Toda potencia espiritual de maldad que quiera estorbar, Señor, te pedimos que lo reprenda, Padre amado. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea usted deshaciendo toda obra impía, Señor. Toda obra del maligno que quiera venir, Señor, a perturbar esta reunión, Señor. A ti sea todo el honor, toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro, para gloria de tu nombre santo y poderoso. Gracias, Señor. Amén y amén. Le damos la bienvenida a Briani Semprum, a Mary Martínez, a Armando Escobar, a Solide Petana, a Dayana Rodríguez y a todos los hermanos que se están conectando en este momento. Le damos la gloria al Dios del cielo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vivimos en tiempos de angustia, vivimos en tiempos de aflicción, vivimos en tiempos difíciles, no solo a causa de la pandemia que ha venido sobre la humanidad, sino por muchas otras situaciones delicadas que vive el mundo, por todas aquellas situaciones difíciles que estamos atravesando. Pero hoy vamos a elevar una oración al Altísimo, una oración a nuestro Dios, para que el Señor nos ayude, hermanos, que nos dé sabiduría para poder sobrellevar esta pandemia que nos azota en este momento. Ya van muchísimos miles de muertos en Italia, en España y en otras naciones del mundo. En Colombia también tenemos pocos muertos. Gloria a Dios por eso, pero debemos también tomar en cuenta las recomendaciones que han hecho las autoridades, el gobierno nacional, la Organización Mundial de la Salud, las secretarías de salud distritales y departamentales, y todas las recomendaciones que nos han hecho los científicos
los médicos, porque ellos saben lo que hacen. Debemos entonces acatar todas esas recomendaciones, como es el lavado de manos frecuentemente, el usar tapabocas o mascarilla, el mantener la distancia social, y todas esas recomendaciones nunca estarán de más. Pero lo que sí debemos tener en cuenta siempre es que el único que puede ayudarnos a salir de esta situación es el Señor, es Dios. Él tiene el control en su mano. Todo está bajo su potestad. Y Él habrá de ayudarnos, porque Dios es muy bueno y para siempre ha sido su misericordia. Le damos la gloria al Señor en esta hora. Le damos la gloria al Señor y le damos la bienvenida también al hermano Luis Insignares, también a Jesús Rodríguez, a Anthony Domínguez, al hermano Brian Urueta. Sean todos bienvenidos a este devocional. Estamos dando unos minuticos para que otros hermanos que me comunicaron que se iban a conectar, estamos esperando que ellos se conecten también. Le damos la bienvenida a la hermana Karina Rodríguez también, que está conectada en este momento. Que Dios les bendiga a todos. Sería bueno, antes de empezar, también que le demos una oración al Señor por esos personajes anónimos que casi no mencionan los noticieros y son parte esencial de la lucha contra esta pandemia, que son los médicos, las enfermeras, el personal de aseo, el personal de labores que laboran en las clínicas y hospitales, a los vigilantes, a los policías, a la fuerza pública, todos esos hombres y mujeres que no se pueden quedar en casa según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, sino que tienen que ir a trabajar, los dependientes de los supermercados y todos esos hombres y mujeres que tienen que ir a trabajar para beneficiarnos a nosotros. Les damos la gloria a Dios por ello y rogamos al Dios del cielo que los cuide, que los bendiga, que los guarde de todo este mal que ha venido sobre la tierra. Amados, vamos entonces a iniciar. Son las 8:40 de la noche. Mi nombre es Jesús Alberto Rodríguez, por la misericordia de Dios, pastor de la iglesia Jesucristo, Esperanza de Gloria, en la República de Colombia, en la ciudad de Barranquilla, área metropolitana del municipio de Soledad. Le damos la gloria al Señor. Y para iniciar, vamos a tener una lectura bíblica en el segundo libro de Crónicas, o el segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Y vamos a ir al capítulo 7, segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Yo voy a leer para los hermanos que se conectaron y que no tienen una Biblia en este momento, y para los que vinieron también, pero que no trajeron la Biblia. Voy a leer lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 en adelante. Es un pasaje muy conocido en el mundo cristiano, pero es bueno que hoy estudiemos, porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Le damos la bienvenida a Yolanda Gómez. Le damos la bienvenida a Jamie Monsalve. Le damos la gloria a Dios por el hermano Vladimir Gordon, que se está conectando, a Carolai Caro Medina. Le damos la gloria al Señor. Está creciendo cada noche el número de participantes a este evento. Le damos la gloria a Dios por la vida de Juan Noris Ariza y todos los que se conectan. Vamos a leer entonces lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así la poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta para devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos
Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a orar una vez más. Señor, tu palabra ha sido leída, Señor. Me propongo, Dios mío, con la guía de tu Espíritu Santo, exponer este mensaje en esta noche. Te ruego nos asista tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíes a toda verdad, Señor. Que sea usted, Dios mío, ayudándonos a disponer nuestro corazón, nuestra mente y aún nuestro cuerpo para este servicio. Te pido, Señor, que nos guardes, que nos guíes para gloria de tu bendito y precioso nombre. Le damos la gloria al Dios del cielo. Amados, acabamos de leer una porción de la Biblia que se encuentra en el Antiguo Pacto, lo que nosotros conocemos popularmente como el Antiguo Testamento. Y es el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, que hace alusión a una historia de una oración que elevó el rey Salomón cuando construyó el templo para el Señor, el lugar de reunión donde el pueblo de Dios podía reunirse para adorar a Dios, para elevar sus oraciones a Dios, para honrar a Dios. Y se propuso David en su corazón construir una casa para el Señor donde habitar allí su presencia. Pero por cosas que no vamos a comentar en esta noche, el Señor no le permitió al rey David el construir aquel templo, sino que dio esa bendición a su hijo Salomón. Pero David había preparado muchas cosas para cuando Salomón comenzara a construir el templo de Dios, lo que conocemos como el templo de Dios en la ciudad de Jerusalén. Y había un propósito precioso, hermoso, en la construcción de ese templo. Y era que Dios allí había de manifestar su presencia para comunicar a través del sacerdote, el sumo sacerdote, su voluntad y su guía para el pueblo de Israel. Y sabía Dios que el pueblo había de fallarle una y otra vez, pero la Biblia dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amados, y lo que vimos aquí nos tiene que servir, hermano, en este tiempo a nosotros para mirar nuestra vida como iglesia del Señor, si somos creyentes, de verdad somos creyentes, si de verdad somos cristianos, entonces debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Hoy que la humanidad se abate en medio de esta mortandad, en medio de esta pandemia, en medio de esta aflicción, esta angustia, esta tribulación que ha venido sobre todos los seres humanos, los hombres andan desesperados, corriendo de un lugar a otro, mirando cómo resolver esta situación. Y aún muchas veces el pueblo de Dios también cae en afanes y nos olvidamos a quién debemos recurrir primero. Recurrimos primero a la ciencia médica. Buscamos al enfermero, buscamos al médico, vamos al hospital, nos autorrecetamos, vamos a la botica o a la farmacia a tratar de prevenir esta enfermedad. Amados, y muchas veces nos olvidamos a quién debemos ir primero. Y primeramente debemos ir al Señor. Y nos olvidamos de la oración, y nos olvidamos del ruego, nos olvidamos de humillarnos delante del Señor. Pero hoy vamos a recordar todas estas cosas. Yo quiero leer para ustedes lo que dice el capítulo 6 del mismo libro que venimos leyendo. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 28. Dice la palabra: cuando haya hambre en la tierra, cuando haya peste, tizón o añublo, langota o pulgón, o cuando sus enemigos lo acosen en su propia puerta, cualquiera que sea la plaga o la enfermedad, toda oración o toda súplica que haga cualquier persona de todo tu pueblo Israel, reconociendo cada uno su aflicción y su dolor, y extiendan su mano hacia esta casa, entonces escucha tú desde los cielos en lugar de tu morada, y perdona retribuyendo a cada uno, cuyo corazón tú conoces conforme a todos sus caminos, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres.
Esta es una oración que elevó el rey Salomón el día de la inauguración del templo que él había hecho construir al nombre de Jehová nuestro Dios. Y él hizo esta oración porque sabía que el pueblo había de desobedecer a Dios. Pero mire lo que dice: cuando haya hambre en la tierra, cuando haya peste, cuando haya tizón, que es una especie de enfermedad, o añulo, que también es una enfermedad, langosta o pulgón, que eran plagas que azotaban las cosechas y sobrevenía el hambre, cuando sus enemigos lo acosen en sus propias puertas, cualquiera que sea la plaga o enfermedad. Salomón se está adelantando a un evento que él sabía que podía ocurrir y que iba a ocurrir por causa de la desobediencia del pueblo. Y Salomón se humilla delante de Dios y suplica al Señor que las cosas ocurran. Los hombres iban a orar en el templo de Dios y le pide a Dios que por favor escuche el ruego, la súplica de ellas y le responda favoreciéndolos de todas aquellas cosas. Y sigue largamente la oración. Mire lo que dice, me gusta lo que dice el versículo 31. ¿Por qué Salomón oró así? ¿Por qué clamó a Dios? Y dice: para que te teman, Señor. Cuando Dios permite que vengan todas estas situaciones difíciles sobre la humanidad, Dios espera que los hombres se vuelvan a Dios. Y Dios responde cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se vuelve de su mal camino para buscar a Dios. Dios responde desde los cielos. Y Dios en su misericordia envía su ayuda, pero lo hace con el fin de que los hombres teman a Dios y anden en sus caminos. Pero muchas veces, hermanos, cuando viene la angustia, viene el problema, y los hombres clamamos a Dios y Dios nos ayuda, cuando el problema pasa, entonces los hombres se olvidan de Dios. El mundo ha sido azotado por muchas pandemias. Esta no es la primera. Han ocurrido muchas pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Y las más célebres de ellas son la peste negra, la gripe española, el ébola y otras muchas pandemias que han venido. Y Dios en su misericordia ha extendido su mano para retirar la pandemia, para quitar la enfermedad, para favorecer al hombre en medio de su aflicción. Y luego que el problema pasa, los hombres vuelven a aborrecer a Dios. Los hombres vuelven a apartarse de Dios, vuelven a sus malos caminos y se olvidan de aquel que un día les ayudó. Y ese no es el propósito de Dios. Cuando Dios responde a nuestra oración, a nuestro ruego y a nuestra súplica, lo hace con el fin de que los hombres teman a Dios, teman su nombre, se vuelvan a Él de todo su corazón y hagan su voluntad. Hemos escuchado por las emisoras, por la prensa, por la televisión, y aún en iglesias cristianas hemos oído de toda clase de comentarios religiosos y científicos sobre esta enfermedad. Y algunos dicen que el coronavirus, que es lo que está azotando a la humanidad en este tiempo, es un demonio. Déjeme decirle, hermano, que el coronavirus no es un demonio. El coronavirus es una enfermedad que ha venido a este mundo de parte de Dios. Usted dirá: hermano, ¿cómo así que de parte de Dios? Entonces es Dios quien ha enviado esta plaga. Es Dios quien ha enviado esta pandemia. ¿Acaso Dios es malo que puede hacer estas cosas? Si usted quiere ver la verdad de las cosas, usted tiene que ir entonces al libro de Éxodo y va a encontrar la historia de las plagas que Dios envió sobre Egipto, para mostrarnos a nosotros que Dios en su soberanía sí puede enviar un juicio, un castigo a un pueblo que le ha dado la espalda, a un pueblo que le ha aborrecido, a un pueblo que ha sacado a Dios de su corazón. Y encontramos allí la historia cuando Dios levantó a un hombre llamado Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud que vivía en Egipto.
Y dice la palabra de Dios que Dios comisionó a Moisés y a su hermano Aarón y los envió con una misión expresa. Y era que sacaran a Israel de la esclavitud que vivía en Egipto, para que adoraran a Dios, para que temieran a Dios, para que sirvieran a Dios. Y dice la palabra que el rey de Egipto, el faraón, endureció su corazón y se rebeló contra Dios. Y si usted lee atentamente lo que dice la palabra que entonces Dios endureció el corazón de Faraón para que hiciera lo que él ya se había propuesto hacer, y era rebelarse contra el poder de Dios. Y Dios envió aquellas 10 plagas mortales y diezmó de una manera terrible la nación egipcia, enviando diferentes plagas, y por último envió Dios la muerte de los primogénitos de Egipto, pero libró a su pueblo Israel. Lo libró según su promesa, según su soberanía, según su propósito. Le damos la gloria a Dios por ello. Amado, y usted dirá, Dios no es malo, y yo le voy a responder, amén, Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Pero quiero decirle que esto que está ocurriendo es de parte de Dios. Es de parte de Dios. ¿Sabe? Si Satanás tuviera poder para enviar pandemias sobre la tierra y matar a los hombres, ya lo había hecho hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo lo hubiera hecho. Tiene poder para hacerlo. Porque el único que tiene poder para enviar juicio es el Señor. Es Dios. Y para corroborar lo dicho, mire lo que dice Segunda de Crónicas 7:13. Dice el Señor, oído, dice el Señor, si yo cierro los cielos. ¿Qué significa esa expresión de parte de Dios? Si yo cierro los cielos. Si el Señor cierra los cielos para que no llueva, para que no descienda la lluvia, entonces no habrá sembrado, no habrá cosecha. Si no hay cosecha, hay hambre. Y si hay hambre, hay muerte, hay miseria. Y el Señor dice, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, el único que puede detener la lluvia para que no descienda sobre la tierra es Dios. El diablo no tiene poder para estas cosas. Es el Señor que tiene todo el poder en su mano. Él es el único que puede cerrar los cielos para que no descienda la lluvia. Y dice, o si mando la langosta, aún las bestias, aún los animales están bajo la potestad de Dios. Es Dios quien manda y las criaturas obedecen. O si no, recuerde lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, cuando Dios llamó a un hombre con un propósito glorioso, y era de salvar a la humanidad, porque Dios había decidido un juicio sobre la humanidad. Y dice la palabra que Dios envió un diluvio de aguas sobre la tierra que cubrieron la faz de la tierra para quitar todo lo que tenía vida sobre la tierra. Y le plació a Dios soberanamente salvar a 8 personas, a Noé y su esposa, a sus hijos y a sus nueras. ¿Quién envió ese diluvio de agua? ¿Fue Satanás? No, hermano, fue Dios. Es el juicio de Dios sobre la humanidad. Y Dios hizo juicio, porque a veces las personas dicen Dios no puede hacer eso porque Dios es amor. Dios es amor. Pero a veces se nos olvida enseñar acerca de un atributo de Dios. A veces enseñamos que Dios es amor, y es verdad, que es misericordia, que Dios es bueno, que Dios es esto y que Dios es aquello. Pero la Biblia dice que Dios es justo y su justicia no puede ser pasada por alto. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando Él se aira, la tierra tiembla como un ebrio, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios salvó a esa familia para poblar nuevamente la tierra. Así que Dios sí puede enviar juicio cuando Él en su soberanía así decide hacerlo.
Y dice la palabra, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta es un insecto que hoy, en este último tiempo, está azotando el país de Irán. Si ustedes han visto las noticias, hay una gran nube de langosta sobre parte de Irán que ha destruido muchas cosechas y ellos están aterrados porque nada pueden hacer ante esta invasión de langosta. No hay armas nucleares, no hay pesticidas, no hay insecticidas que puedan destruir esta plaga porque son millones, descienden por millones sobre la tierra para consumir todo lo que es vegetación. Y el hombre se encuentra impotente ante los juicios de Dios. Mire si esto no es de Dios, que la tierra está teniendo un reposo. Ya no se habla de guerra, se han calmado los rumores de guerra. Si usted ve las noticias, los hombres están recogidos en sus casas y los animales de los montes y las selvas a caminar libremente, a pasear sobre la tierra, porque ahora ellos tienen paz. Ahora ellos tienen paz para poder hacerlo. ¿Qué más dice? O si envío pestilencia. ¿Qué significa pestilencia, hermano? Significa enfermedad. El Señor dice, si yo envío enfermedad sobre mi pueblo, si yo envío enfermedad, entonces la enfermedad también es enviada o es permitida por Dios a causa del pecado de la humanidad, para demostrar que Dios es soberano y que el hombre, aún en su rebeldía, debe reconocer que Dios es el único que puede librarlo en su misericordia de su maldad. Pero Dios nos da una esperanza, hermanos. Y dice la palabra, si yo enviare todas estas cosas, dice el verso 14, y si se humilla mi pueblo, si se humilla mi pueblo, aquí está hablando del pueblo de Israel, lo cual nos deja ver entonces, hermano, en este tiempo el pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia que Cristo compró a precio de sangre, son los redimidos por la sangre del Cordero. Ese es el pueblo de Dios. Así que este es un llamado en este último tiempo de Dios. Está haciendo un llamado a su pueblo. Y su pueblo es la iglesia de Jesucristo. Dios está reprendiendo la iglesia. Porque la iglesia se ha ocupado de otras cosas y ha abandonado el propósito eterno y divino para el cual el Señor la instituyó, que es dar a conocer entre las naciones el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador de la humanidad. Y la iglesia duerme. La iglesia se ha corrompido, se ha pervertido el cristianismo. Hoy vemos tantos escándalos. Vemos como la gente no quiere escuchar la palabra de Dios por temor a la falsedad que hoy se ve. Y la iglesia ha abandonado el propósito de Dios, esa misión, esa comisión para la cual Dios la levantó, y es anunciar el perdón de pecados y la vida eterna en Cristo Jesús a todos los hombres, a toda la humanidad. Le damos la gloria a Dios porque aún hay una iglesia, parte de esa iglesia, la verdadera iglesia del Señor, que se mantiene firme, la iglesia militante, la iglesia que ha entendido para lo cual fue llamada, para lo cual fue instituida, la iglesia que se mantiene en el temor de Dios y anuncia con verdad el evangelio de Cristo. Amado, dice la palabra de Dios, si se humilla mi pueblo, y ese pueblo es la iglesia del Señor. Y entonces esto es un llamado de atención, un tirón de oreja, podemos decir, de Cristo a su iglesia. Este me hace recordar un pasaje cuando una niña murió y el Señor fue llamado para ir a ver a esta niña que estaba muriendo en una habitación, y el Señor entró con dos de sus discípulos. Y al llegar a la camilla, a la cama donde estaba la nena allí muriendo, el Señor dijo, ella no está muerta, ella duerme. Y los que estaban allí presentes se rieron, se burlaron del Señor. Ellos sabían de que ella estaba muerta. Pero para el Señor, ella no estaba muerta, ella estaba dormida. Así está la iglesia del Señor.
No está muerta, pero está dormida. Y el Señor envía esto como su mano poderosa sobre la iglesia para despertarla, para decirle: despierta, dormilón, ¿qué haces ahí dormido? El mundo afuera muere sin esperanza y tú aquí dormido, como le dijo Dios. Amado, y la iglesia tiene el deber de levantarse y hacer lo que dice la palabra de Dios. Si se humilla mi pueblo, somos nosotros los cristianos, los creyentes, los que tenemos que humillarnos delante de Dios, porque el mundo afuera no conoce a Dios y por ende no conoce su voluntad. Y si ellos no conocen la voluntad de Dios, no pueden hacer la voluntad de Dios, sencillamente porque no la conocen. Pero el que la conoce, ese está llamado a obedecer la palabra de Dios. Y hay de nosotros si no la obedecemos. Y dice la palabra de Dios: se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿El nombre de quién? El nombre de Dios es invocado sobre su pueblo, la iglesia. Por eso se llama la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. El nombre de Cristo es invocado sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y estamos llamados, hermanos, a humillarnos delante de Dios, pero a humillarnos de verdad. A humillarnos con toda humillación y ruego y súplica en el Espíritu. Dios no nos está llamando a decretar, Dios no nos está llamando a declarar, como hacen algunos: yo declaro sanidad, yo ordeno sanidad, yo decreto sanidad, yo decreto que el coronavirus se va y se fue, yo decreto que el coronavirus ya no existe, y el coronavirus sigue haciendo daño. Eso no es lo que Dios está diciendo. El Señor dice: si se humilla mi pueblo. ¿Qué es humillarse, hermano? La expresión de esta palabra humillación en el Antiguo Testamento consistía en que los reyes y los sacerdotes se cubrían de tela áspera, quitaban sus ropas reales, sus ropas sacerdotales, y se cubrían de ropa áspera, de andrajos, mejor dicho. Se vestían de andrajos en señal de humillación y se echaban tierra sobre la cabeza para expresar su dolor, y se postraban rostro en tierra delante del Señor para orar, para rogar al Señor. ¿Quiénes somos nosotros para declarar, para decretar, para ordenar al mundo espiritual tal cosa? Nosotros solo somos hombres, llamados por Dios en su misericordia para hacer su voluntad. Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores, el único y sabio Dios, el único, el Rey de los reyes de la tierra es el Señor. Él es el único que decreta, que declara, el único que llama las cosas que no son como si fueran. Es Él, no los hombres. Y dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y a eso estamos llamados nosotros, la iglesia, a humillarnos. ¿Y qué más dice? Y oran, no declaran ni decretan, oran. ¿Qué significa orar? Orar significa hablar con Dios. Hablar con Dios sin olvidarnos con quién estamos hablando. Porque es que hay unos que dicen orar, pero lo que hacen es darle órdenes a Dios. Dios, haz esto y hazlo de esta manera. No, amado, no nos podemos olvidar cuando oramos con quién estamos hablando. Estamos hablando con el que hizo los cielos y la tierra, con aquel que es 3 veces santo, con el todopoderoso, con el soberano, con el único que habita en luz. Con ese estamos hablando y debemos ir a Él en humillación, en ruego, en súplica y con acciones de gracia. Y dice: y buscan mi rostro. ¿Qué significa buscar el rostro de Dios, hermano? Olvidarnos de toda nuestra vida y meternos en esa profunda oración delante de Dios para pedirle a Él en ruego que nos ayude a salir de toda situación difícil que podamos estar viviendo. ¿Y qué más dice? Y se convierten
de sus malos caminos. Amado, hay que reconocer que los llamados de Dios, la iglesia del Señor, muchos de nosotros nos hemos desviado de la palabra de Dios. Que muchos de nosotros a veces hasta vivimos vidas pecaminosas delante de Dios y nos parece que estamos bien simplemente por el hecho de que vamos a determinada iglesia, pertenecemos a determinada religión o a determinado concilio. No, amado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y se convierten. ¿Qué es convertirse? Convertirse es volverse. Brinda la idea de ir por un camino y darnos cuenta del camino es incorrecto. Y es hacer un pare y devolvernos para tomar el camino correcto. Y es el camino de Dios. Y dice la palabra, entonces yo iré de los cielos. Mire ese condicionamiento. No son las oraciones superfluas, estériles, sin sentido, que muchas veces nosotros hacemos a Dios, sino con una verdadera y sincera oración. Cuando hay una verdadera oración, una humillación delante de Dios, una búsqueda de su rostro, cuando abandonamos el pecado que nos asedia, entonces dice la palabra de Dios, yo oiré, dice, entonces yo oiré desde los cielos. Antes no. Yo oiré desde los cielos. Y dice, y perdonaré su pecado. La prueba es que la Biblia dice que si viene el tizón, el añublio, la langota, el hambre, la enfermedad, y luego el Señor dice que si nos humillamos, Él perdonará nuestro pecado. Ahí está clarito, hermano, que aquellas cosas vinieron por causa de nuestro pecado. Y el Señor entonces perdona primero el pecado del pueblo para después sanar la tierra. Y dice, y sanaré tu tierra. Amado, la tierra no puede ser sanada si la iglesia no se humilla delante de Dios. Si la iglesia no abandona la posición que ha tomado en este último tiempo. Si la iglesia se vuelve de su mal camino. Si la iglesia se arrepiente y vuelve a buscar el rostro de Dios, entonces Dios va a perdonar nuestro pecado. Y después dice, y sanaré su tierra. Pero nosotros creemos que podemos presionar a Dios de alguna manera para que Dios sane nuestra tierra. No, hermano. El Señor quiere primero perdonarnos a nosotros, pero sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin humillación no hay respuesta de Dios. Sin oración y búsqueda no hay respuesta de Dios. Primero Dios quiere perdonar nuestro pecado porque nuestro pecado es la causa de tanto desastre que hay. Todos estos desastres han venido sobre la humanidad por causa del pecado del hombre. Por eso Dios quiere perdonar primero al hombre. Quiere perdonar su pecado y después sanar la tierra. Esa es la promesa de Dios. Sanar la tierra. Así que en esta noche los invito muy gentilmente, hermano, a reflexionar acerca de nuestra conducta, de nuestra vida cristiana. Amado, Dios es bueno. Y mire lo que el Señor nos revela en este libro. Mire lo que el Señor nos muestra, los pasos que debemos dar. Y si vamos al Nuevo Testamento, entonces encontramos que un día el Señor Jesús subió a una barca con sus discípulos y en medio del lago, en medio del mar, se desató una tremenda borrasca, una tremenda tempestad, de manera tal que sacudía aquella embarcación. Y dormido tranquilamente, porque él esperaba que los hombres acudieran a él. Y él estaba dormido allí plácidamente, con una conciencia tranquila delante de Dios. Y cuando sus discípulos vieron aquella tremenda tempestad, tuvieron temor en sus corazones y fueron y le dijeron, Señor, Señor, por favor, despierta. Señor, ¿no ves que perecemos? ¿Acaso el Señor no sabía lo que estaba sucediendo? ¿Cree usted que porque estaba dormido él no sabía lo que estaba pasando?
No, mi hermano, él lo sabía todo. Y dice la palabra de Dios que el Señor se levantó y fue allí y le dijo al viento, calla y enmudece. Y el viento cesó. Y vino una gran bonanza, vino una gran paz. Es el Señor el que tiene el poder en su palabra para ordenarle al viento y a la tempestad que cese, que pare, que se quede callado. Es el Señor el que tiene ese poder. No es el hombre que no conoce a Dios, es Cristo el Señor. Así que les invito, hermano, allí en su hogar, en su casa, usted que quizás usted no es cristiano, pero usted puede reconocer en esta noche a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Usted puede reconocer en esta noche a Cristo como el enviado de Dios para buscar y salvar lo que se había perdido. Amado, esta es noche de salvación, es noche de arrepentimiento. Amado, esta pandemia ha arrebatado la vida de muchos. Pregúntese en esta noche, ¿a dónde fue el alma que murieron? ¿A dónde fue el alma de esas personas que murieron? Pregúntese, si a usted le tocara partir hacia la eternidad por causa de esta pandemia, ¿a dónde iría su alma? ¿Dónde se encontrará usted después de la muerte? ¿Lo ha pensado? ¿Ha meditado en eso? Y si no lo ha hecho, hágalo. Encontramos, amados hermanos, este pasaje hermoso que leímos aquí. Y Dios está reconviniendo a su iglesia, a su pueblo. Pero encontramos entonces una palabra alentadora, una palabra de esperanza. Porque la palabra de Dios tiene esa facultad, tiene la facultad de reprender, de exhortar, pero también tiene la facultad de consolar, de traer esperanza. Y esa esperanza la encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo número 23 del libro de los Salmos. Y vamos a ver qué dice el libro de los Salmos, para terminar. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de tiernos pastizales me hará descansar, junto a agua de reposo me llevará. Restaura mi alma, me guía por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, que es lo que estamos viviendo en este tiempo, valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice la palabra de Dios. Prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días, es decir, por toda la eternidad. Amado, esta palabra esperanzadora que el Señor nos ha brindado en esta noche, lo hace con el propósito de que nosotros confiamos en Él. Él es nuestro pastor. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos guiará por sendas de justicia, por los lugares de delicados pastos. Si estamos en Cristo, no debemos tener temor de la muerte. Temor debe haber cuando no sabemos a dónde irá nuestra alma si nos toca partir. Pero nosotros que hemos creído en el Señor, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que hemos confiado en Él, podemos tener la certeza y la seguridad que Él es nuestro pastor aún después de la muerte. Él es el pastor excelente que no deja perder ni una de sus ovejas. Lo dejo con esta reflexión de parte del Señor y que mediten en esta noche acerca de su relación con Él. Vamos a clamar allí desde su hogar, desde su casa donde usted está, reúnase con su familia
Ruegue a Dios en humillación, en ruego, en súplica, en adoración, en exaltación a Dios. Que Dios nos ayude a salir de esta situación, porque Él es el único que nos puede ayudar. Oremos por los médicos, por las enfermeras, por los bomberos, los policías, los vigilantes, las personas que trabajan en los almacenes, que no se pueden quedar en su casa. Amados, es hora de volver nuestro rostro hacia Dios y clamar a Él con la esperanza de que Él siempre escuchará nuestro ruego y nuestra súplica. Le invito a inclinar su rostro ahí donde usted está, y a los hermanos aquí presentes. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, gracias por tu palabra, Señor. Hemos comido de tu maná. Hemos oído tu buen consejo, que es tu palabra, Dios mío. Gracias por permitirnos abrir las páginas de este libro, Señor, y encontrar en él esperanza, encontrar en él una respuesta, Señor, encontrar en él una palabra, Señor, que fortalezca nuestra vida. Hoy queremos orar, Señor, por todos los médicos. Mira cuántos médicos están contagiados en el mundo a causa de su trabajo, de su sacrificio, Dios mío, por salvar a aquellos que ni siquiera han conocido, Dios mío. Mira las enfermeras, todo el personal que trabaja, Señor, en los hospitales, en la clínica, aún el personal de labores, de aseo, de limpieza, porque ellos también están expuestos. Sin el trabajo de ellos no sería posible que esto pudiera solucionarse, Señor. También oramos por los bomberos, Señor, por la policía, Dios mío, por las fuerzas militares que en cada nación tienen que enfrentar, Dios mío, esta situación. Oramos, Dios mío, por las personas que están infectadas, aquellos que son asintomáticos, ni siquiera presentan síntomas, Señor, pero están infectados, Señor. Te rogamos por ellos, por los que están en las clínicas y en los hospitales. Estamos viviendo tiempos angustiosos, Señor. Mira lo que sucede en España y en Italia, Dios mío, que los médicos han llegado, Dios mío, a tener que decidir ellos por su cuenta quién vive y quién muere, Señor, porque no hay los elementos suficientes para salvarlos a todos, Dios mío. Ten misericordia de los que están allí, Dios mío, gravemente enfermos, Dios mío. Dales una oportunidad de arrepentirse. Dale la oportunidad de entregar su vida a ti, Señor, porque tú eres el único que puede darles la vida eterna, y esa vida eterna está en tu Hijo Jesucristo, Señor. Te rogamos, Señor, por nuestro presidente, el señor Iván Duque Márquez, Señor, y por todos, Señor, los funcionarios, por todo el gabinete de ministros, Señor, los gobernadores, los alcaldes, todos aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir este país. Da sabiduría, Señor, a estos hombres para tomar las mejores decisiones, para que sus decisiones sean en favor, Dios mío, del pueblo que sufre, Dios mío, que se abate en medio de esta tragedia, Señor. Pero por sobre todo, Señor, levanta tu iglesia, Señor. Levántala, Señor, como le dijiste, Dios mío, a aquella niña, Señor. La levantaste con tu palabra, Dios mío. Le dijiste, niña, levántate. Ordena a tu iglesia que se levante, Señor, en esta hora. Y vaya a cumplir, Dios mío, esa misión que tú le diste, Dios mío. De anunciar, Señor, en Cristo Jesús, la salvación, Dios mío. Porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni la espada, ni la enfermedad. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias por lo que has permitido. Porque tú eres soberano, Señor. Nadie puede decirte por qué lo has hecho así. Tú eres soberano, Dios mío. Y todo lo que tú haces es bueno y es justo, Dios mío. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado contra ti, que no hemos hecho conforme a tu voluntad, que nos hemos apartado de tus caminos, Señor. Pero hoy, Dios mío, mira a aquellos que quieren arrepentirse, Señor. Ayúdalos a volverse a ti.
Padre, que sea usted dando esa oportunidad a cada hombre, a cada mujer que quiere arrepentirse de su pecado. Oramos por los que se han apartado de tu camino, Señor. Ayúdalos a volver. Ayúdalos a reencontrar el camino, a volver a casa. Porque solo en tu casa hay paz. Solo en tu casa hay pan. Solo en tu casa hay esperanza y salvación, Señor. Bendice a cada familia aquí representada, a cada familia que se reunió en esta noche aquí con nosotros. Bendecimos a nuestra vecina Ana, Señor. Te rogamos que le dé fortaleza, a su vida. Mira su angustia, su aflicción, Dios mío. Ella, Señor, es funcionaria de la salud, es enfermera, Dios mío. Te pedimos que la libre, Señor, que la libre de esa infección, Dios amado. Que sea usted cubriéndola, Dios mío, con su mano poderosa. Tu mano santa sea sobre ella. Usted la cubra con su espíritu, Dios mío. Ayúdale, Señor, a buscar tu rostro, a arrepentirse de su pecado, Señor. A volverse a ti en arrepentimiento, porque tú eres el único que puede librarla y puede librarnos a todos nosotros. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, por todas las naciones de la tierra, donde ha llegado esta peste, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros. En tus manos está nuestra vida. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. Amados, le damos la gloria al Señor que nos ha permitido estar en esta noche una vez más, reunidos en torno a su palabra, bajo la cobertura gloriosa de su Espíritu Santo, para compartir este maná del cielo, este pan, este consejo de Dios para nuestra vida. Esperamos poder estar el día de mañana, 8:30, con el favor de Dios, nuevamente desde este lugar, llevando una palabra de esperanza, una palabra de salvación, una palabra de fortaleza. Se despide de ustedes su amigo Pastor Jesús Alberto Rodríguez, de la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todas esas personas que se conectaron en esta preciosa noche a través de la red social de Facebook Live. Le damos un abrazo fraternal, deseándole que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu familia. En el nombre poderoso de Jesús, Dios les bendiga.